Dios te bendiga, te guarde. A esta hora de la mañana te saludamos nuevamente desde este programa Vivir en Conexión te hace feliz. Estamos acá gozosos de continuar con estos programas que son muy, pero muy importantes para nuestro crecimiento personal, para ayudar a nuestras familias y, como lo dice mi amor, para que aprendamos juntos. ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor, estás aprendiendo muy bien. Muy bien, papi, estamos gracias al Señor contentos porque estamos nuevamente con ustedes. La verdad que es una bendición muy grande el que podamos estar juntos, que podamos aprender y que tomemos estos temas que son tan importantes para nuestra vida personal, para nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Realmente eso nos hace crecer. Así que desde ya, bienvenidos a este programa del día de hoy. Bueno, saludamos a todos los que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Vivir en Conexión te hace feliz. Usted puede comunicarse también a través del chat del canal para que podamos conversar, saludarlos y lo demás. También algo muy, pero muy importante es que podemos compartir este link para que otras personas puedan beneficiarse de esta información que es muy importante. Así de que a todos los que se conectan a través de YouTube, un saludo especial. También para aquellos que están escuchando a través de la radio, porque nos escuchan a través de la 96.3 FM Esperanza Colombia Radio. Así es, a todos ustedes recuerden que podemos ser un puente de bendición para muchas personas que hoy pueden estar necesitando justo este tema. Así que compártelo con otras personas y sé ese puente de bendición. Hoy estaremos hablando de un tema supremamente valioso Así y es. vamos a hablar acerca de esos momentos difíciles que en algún momento vivimos que pueden llegar a convertirse en un trauma, ¿sí? En una dificultad que en ocasiones nos puede perseguir a lo largo de nuestra vida. Así de que hoy vamos a hablar de eso. El tema del día es acerca de los traumas. Para eso tenemos a un invitado muy especial, amor. Sí, así es. Tenemos al ministro Anderson Arango. Él es especialmente una persona que ha estado estudiando acerca de esos temas y nos encanta porque ha aprendido en medio del conocimiento y él quiere reproducirlo a las demás personas. Y esto es tan importante que tienen los demás que escucharlo. Hoy justamente estábamos hablando antes de ese momento con él de cómo las personas están ávidas de conocer acerca de esto, ¿verdad, Anderson? Bienvenido. Bueno, Andrea, Pastor Juan Pablo, un abrazo a todas las personas que nos ven. Gracias por estar aquí con nosotros, a todas las personas que nos escuchan, tal vez en su carro, en su casa, por medio de la emisora. Y bueno, un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes este espacio, compartiendo con ustedes este momento especial. Y bueno, como lo dice Andrea, vamos a tratar un tema de suma importancia que creo que es de interés general para todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí nuevamente en Vivir en Conexión te hace feliz. Recuerden ustedes que este es un espacio de la Asociación del Alto Magdalena del Departamento de Hogar y Familia. Así es de que en este momento vamos a ir a una pausa, estaremos escuchando una linda música, pero ahí justamente en ese momento podemos compartir este enlace con alguien más para que se conecte a esta hora de la mañana. Donde se termina el mal y empieza la calma, donde mis secretos son tuyos, Señor, donde el corazón se sincera y escuches mi necesidad, oh Dios, donde existe un puente entre la tierra y el cielo, donde mi silencio descubre tu voz, donde en un instante conozco mi miedo, me abraza tu protección. Vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro, vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino que 1000 años fuera de tu amor. Cuando la maldad dirige mis pensamientos, cuando la tristeza perturba mi fe, cuando me distraigo y
si me alejo, regreso porque yo sé que si humildemente se acerca a tu pueblo, si busca tu rostro con el corazón, tú responderás desde tu trono en los cielos y sanarás su dolor. Vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro. Vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino que 1000 años fuera de tu amor. Vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro. Vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino que 1000 años fuera de tu amor. Bueno, bienvenidos otra vez con nosotros. Les agradecemos que podamos estar aquí aprendiendo juntos. Bueno, recuerden, el tema de hoy es acerca de los traumas. Entonces yo quiero preguntarte, Anderson, ¿será que es posible que algunas personas tengan traumas y otras no? Pues yo creo que todos en algún momento estamos expuestos a vivir circunstancias que pueden afectar nuestro presente, inclusive nuestro futuro. Entonces yo podría decir que todos estamos expuestos a vivir algún tipo de trauma, de alto nivel o de menor nivel, pero todos en sí estamos expuestos a ello. Bueno, y creo que también es muy importante, amor, ante esa pregunta, darnos cuenta de lo que pasa en el mundo, ¿no? O sea, yo creo que desde la perspectiva cristiana entendemos que Dios hizo y Dios creó todo perfecto, ¿sí? Y creo que el mundo se vio sujeto a un trauma grande, ¿sí? A una exposición, y es el pecado justamente, pastor, porque al final todo lo que vivió o lo que vive la raza humana deriva de esa situación traumática que fue el pecado que entró al ser humano, y eso ha generado, recordando el texto bíblico ahora, dice en Génesis 3 que de repente apareció Dios, dice, y Adán dice, y escuchó la voz de Dios que estaba en el huerto, y dice, tuvo miedo y se escondió. ¿Podríamos decir que el miedo es la consecuencia final de un trauma? Pues compartiendo lo que el pastor dice acerca de la experiencia de Adán, pues tuvo miedo porque sabía que lo que había pasado estaba mal. Entonces, al recibir la visita de Dios, pues el evento que sufrió, la desobediencia que hizo, lo que realizó él al desobedecerle a Dios, pues automáticamente le creó como ese miedo por si lo buscaba a pedirle cuentas, por decirlo de esa forma, y tal vez por eso él sintió mucho miedo, gracias a la experiencia que había vivido de desobediencia. Lo podríamos decir así, podríamos decir que fue un trauma que tuvo él y su reacción fue tener miedo cuando Dios le buscó. Así de que, bueno, podemos decir entonces que desde el mismo inicio este mundo se ha visto envuelto en situaciones difíciles. Pero, ¿qué sería entonces para las personas que nos están escuchando y las que nos están viendo a través del programa? ¿Qué sería un trauma? ¿Cómo podríamos decir? Porque alguien puede preguntarse, como tú lo dijiste, ¿será que todos? Y alguien dice, bueno, yo no. ¿Pero qué es un trauma? O puede pasar que yo diga, yo no tengo ese problema, la verdad yo no tengo traumas porque lo mío no es complicado. A veces cuando escuchamos esa palabra lo vemos como muy drástico y decimos, bueno, de pronto sabes, yo no tengo ningún trauma, y de pronto en el transcurrir del programa te das cuenta de que sí tienes un trauma y que es importante identificarlo, aceptarlo y bueno, mirar qué podemos hacer, que es lo que vamos a aprender en el programa de hoy. ¿Cómo podríamos decir o definir un ¿Qué trauma? es un trauma? Bueno, antes de definir, yo quisiera decirle a los oyentes y a las personas que nos ven en redes sociales que el ser humano tiene heridas. Esas heridas son las que causan traumas. Es decir, todos los que estamos aquí en este set, todos los que hoy nos escuchan, somos terrenos heridos. Posiblemente hoy le estamos hablando a alguien que tiene el corazón roto. Y a veces, pastor, Andrea, uno le pregunta a la gente, ¿cómo estás? Y la gente que le responde, bueno, Bien, muy bien. bien, así esté rota por dentro. Sí, así Sí. es. Entonces,
una de las cosas que debemos entender hoy y es entender que hay 5 heridas del alma antes de definir esos traumas. Entonces yo quisiera hablar de esas 5 heridas. La primera herida es la traición. Según la Universidad de Oxford, la traición es la herida emocional que más duele. Porque cuando te sientes traicionado es con alguien que amas, con alguien que le depositaste toda tu confianza, y muchas veces cuando somos traicionados lacera tanto nuestro corazón que es difícil sanar. Recuerdo que cierta vez conversaba con una chica, bueno, ya con una edad avanzada, 42 años, 43, ya no es tan chica. Entonces me decía, yo le decía, ¿y por qué no estás casada? Me decía, no, porque hace 10 años me hirieron, decidí no más tener pareja. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Esa persona me traicionó. Ese día comprendí que la traición es difícil de sanar, muy difícil, porque te traicionan y tú piensas que todo el que va a llegar a tu vida, pues va a ser lo mismo que esa persona. La segunda herida del alma es el rechazo. Hace 8 días precisamente estuve en un colegio del hijo de una hermana de nuestra iglesia, la iglesia que yo pastoreo, en el distrito que yo pastoreo, y me llamó, me dijo, pastor, necesito que venga, mi hijo se hirió en el colegio. Bueno, yo fui, el hijo estaba recibiendo mucho bullying, el bullying trae rechazo, y el chico pues sufre de hidrocefalia, es decir, su cabecita le crece más que su cuerpo, y pues ya se imaginarán, recibió rechazo y se hirió. Esa fue la reacción a lo que estaba sintiendo. La tercera herida es el abandono. El abandono lo conocemos típicamente como aquellos padres que dejan a sus hijos abandonados, pero bueno, hay hijos que se sienten abandonados con sus padres en la casa. También, sí. Sí. Vivimos en una sociedad que cree que si el papá lleva la comida a la casa ya cumplió sus deberes como padre. Y hay hijos que se sienten abandonados con padres en casa. La cuarta herida es la humillación. La humillación no es solo con dinero. Hay personas que, por ejemplo, en el aspecto laboral le dicen a otros, yo soy mejor que tú, yo hago las cosas mejor que tú. Tenemos la pared llena de títulos y le decimos a la gente, yo sí he estudiado, lo he logrado y tú ni siquiera has terminado un bachillerato. Estamos humillando a la persona, eso le causa heridas. Y la última herida del alma es la injusticia. Nos la han cometido a veces, han sido injustos con nosotros, o a veces nosotros hemos sido injustos con los demás. Y bueno, para empezar yo quería decir esas 5 heridas. Usted hoy nos leía algo que encontró en un artículo y pues nos gustaría Hablando sobre acerca de ese la tema. definición Sí, de lo que es un trauma, nos dice por acá un artículo muy interesante que el trauma es sencillamente es la respuesta a un evento que vive una persona, ¿sí? Que fue para ella altamente estresante, ¿sí? O que se convirtió en algo significativo para su vida, como lo que tú dices, ¿no? Una pareja se casa sin esperar nunca que venga una traición y cuando de repente aparece, pues este es algo que marca un antes y un después. El trauma es eso. El trauma es algo que marca un antes y un después en la vida. ¿Sabes qué es interesante también, pastor, y mi amor, y oyentes, darnos cuenta que los traumas, la gran mayoría de traumas empiezan en la niñez? así es. ¿Sí? Hablamos de la traición en un momento de matrimonio, ¿no? Cuando es una edad adulta, pero saben que la gran mayoría empiezan es cuando somos niños. Cuando somos vulnerables, ¿no? Estamos como muy, cuando estamos siendo niños, pues estamos muy abiertos, nuestra mente está muy abierta a recibir y a percibir todo lo que venga porque estamos absorbiendo conocimiento, información que requiere nuestra mente para empezar a crear procesos, ideas, ¿no? Y es por eso que entonces es tan importante esta etapa. Así que si tú eres un oyente que tiene niños, coloca muchísima atención a lo que sienten, a sus cambios a veces repentinos y de pronto no sabemos por qué. Puede estar sucediendo algo y el niño a veces no sabe cómo decirlo, cómo expresarlo. Así que atendamos mucho a nuestra niñez. Es de bastante importancia para su adultez. Y si nosotros que ya estamos grandes y bueno, no pudimos tener de pronto ese cuidado o qué sé yo, también la bendición es, pastor, ¿cierto? Que podríamos, a pesar de tener el trauma y demás, pues
sacar adelante la situación, ¿verdad? Sí, referente a lo que ustedes decían es muy cierto. Ciertas veces tuve una campaña en Supía Caldas para jóvenes y me invitaron a comer a una casa. Y de esos accidentes, Pastor Juan Pablo, que uno a veces tiene, se me regó el jugo de mora en el mantel. Y la hermana me dice, pastor, tranquilo, eso se limpia. Cuando la hermana cogió el mantel, se lo llevó, se acerca a su hijo de 8 años y me dice, oiga, señor, mi mamá, ¿por qué no le pegó a usted? Y yo le dije, ¿cómo así? Sí, es que yo un día regué el chocolate y ella sí me pegó a mí. Aunque fue cómico el momento, yo ese día comprendí que ese niño se sintió traicionado por su mamá. Porque dice, bueno, conmigo y esa fue su reacción, digo, conmigo me trató, me pegó, eso me hizo, y a usted le dijo que tranquilo. Y saben que eso va generando ciertos comportamientos que cuando el niño va creciendo, pues se va alejando de su estructura familiar por esos pequeños eventos que uno a veces piensa que pues son irrisorios, no tienen nada de relevantes para la vida de un niño. Pero cuando él reacciona de esa manera y me dice, ¿por qué mi mamá no le pegó a usted? Yo ese día comprendí que él hizo ese análisis y bueno, y comprendió que tal vez se sintió traicionado porque pues, su mamá lo golpeó, lo hirió, lo regañó. Y así pasa. Es cuando, por ejemplo, llega un niño donde el papá está hablando con el vecino y llega el niño porque vio una cucaracha. Y el niño de 2 años quiere contarle a la imagen que él tiene, a la persona principal que tiene en su vida que vio una cucaracha. Pero el papá está hablando con el vecino sobre el partido de fútbol. Y llega y sale la frase que todo papá no debería decirle a su hijo. Cuando esté hablando con grandes, no me interrumpas. El padre lo que está creando ahí es rechazo. El hijo a sus 2 años está razonando, ¿cómo así es más importante ese señor que yo? Cuando el niño crece y empieza a tener ya desafíos en su juventud, le ofrecen droga, alcohol, le empieza a gustar una chica, seguramente el papá no va a ser su primera opción para pedir un consejo. Porque desde su niñez hubo un rechazo, una especie de abandono, que el hijo dice, no, yo para qué ya voy allá. Entonces es importante eso. Me surge una pregunta justamente de lo que dices, porque bueno, todos en algún momento tal vez recibimos algún tipo de frase desafortunada, algún momento de pronto estresante y lo demás, pero ¿qué factores podrían determinar o podríamos tener presentes para saber si realmente somos portadores o Víctimas de un víctimas de un trauma? O sea, ¿cómo podemos llegar a definirlo? ¿Cómo una persona puede decir, oiga, sí? Porque tal vez en algún momento alguien, por alguna razón, nos dijo algo que nos lastimó, que nos molestó, que nos hirió, ¿sí? Y pudo haber generado de repente Una herida. una herida. Pero ¿es necesariamente un trauma? ¿Qué factores incidirían? Bueno, yo quiero aclararle a la audiencia que yo no soy psicólogo, yo lo hablo, me interesa el tema. Pero uno de los factores, Pastor y Andrea, creo que son las palabras que uno mismo a veces se dice. Les comentaba fuera de cámaras, se le pone a una persona a hacer un dibujo y automáticamente sin que nadie le diga, la persona le dice a uno, ese dibujo me quedó feo. Esa persona está evidenciando un posible trauma del pasado. Por ejemplo, cuando te ascienden al trabajo, te ascienden, te dice, ve, hay una nueva responsabilidad para ti, es más difícil. Sin antes de empezar y sin antes de darte la nueva oficina, tú dices, no voy a poder. Posiblemente, esa persona tuvo a alguien en su infancia o en su pasado, no solo infancia, sino también adolescencia, que pudo haberle dicho, tú no vas a lograr nada en la vida. Entonces es importante eso. Yo creo que las palabras pueden mostrarnos mucho acerca de si estamos presentando algún tipo de trauma o no. Ok, o sea que aquellas cosas que decimos podría ser un factor decisivo para determinar si estamos viviendo eso. Estoy pensando en lo que tú mencionas, de repente alguien se levanta y dice, oiga, no, definitivamente no me gusta cómo me veo, o sea, me siento inferior a otro,
o siento que otras personas son más bonitas o más privilegiadas o, o que les va mejor en las notas del colegio y yo siento que no, que yo soy el que no tienen en cuenta, que no soy tan querido o querida. Esos serían entonces factores que pueden llevarnos a pensar que hay algo ahí atrás que pasó y que nos lleva a ese comportamiento o a esa forma de pensar. Que debemos solucionar. Es que todo evento nos genera una creencia. Una Interesante. creencia. Ajá. Entonces me pasó algo, entonces en el colegio nunca me metían a jugar fútbol, a jugar porque yo tenía los ojos desviados, porque yo era una persona que no era buena en el deporte, entonces me decían, no, usted no. Entonces eso que me creó, la creencia, me generó una creencia de que no soy bueno en nada. Entonces, por ejemplo, me dicen, venga, hay que estudiar en la universidad. No, no, yo no soy capaz de hacer nada. Entonces, son esos eventos que te causan creencias de ti mismo, ¿sí? De ti mismo, que a la postre te afectan tu presente. Claro, ve, interesante, muy interesante eso. ¿Tú Es tienes como- algo no, para decir? estaba pensando que como que nos autoflagelamos o autolatigamos, ¿no? Y yo creo que sí, ponte a pensar tú como oyente, ¿qué palabras a veces te dices a ti mismo? Miren, estas expresiones, no, ay, yo tan boba, suena como algo muy pues, Cómico, muy cómico, sí. muy natural, muy normal. Yo lo decía mucho, ¿saben? Aquí, y cuando empecé a aprender acerca de esto, inclusive cuando yo escucho a otras personas me dicen, ay, no, es que yo soy más bobita. No, 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 no lo digas. O sea, ya inmediatamente trato de que por favor no lo expreses porque lo que tú dices, ¿no? Cuando creemos algo, acuérdense que una creencia es algo que uno tiene aferrado y lo da como verdad, ¿no? Entonces, cuando me digo, yo soy muy boba, yo soy tonta, o yo no me la voy a dejar montar, a veces uno cree, cuando a veces expresa estas palabras pensando que está diciendo algo bueno, realmente no lo son. Y nuestro cerebro se lo cree, ¿no? Así es. Se lo cree. Entonces, por eso es tan importante que no nos demos tanto látigo, ¿no? A veces, y coloquémonos a pensar, ¿será que eso está en mi argot? ¿Será que eso está en mi vocabulario? Y si está, pues hoy es el momento para aprender que no debemos decirlo más, que debemos de abandonarlo y cambiarlo por otras cosas, porque nosotros mismos debemos ser los más importantes de colocarnos cosas bonitas, de premiarnos, de decirnos, sí, Andrea, tú puedes, vamos que sí eres capaz. Bueno, de hecho, esa es la premisa del Evangelio, ¿no? El Señor nos dice que Él quiere cambiar nuestra vida. Y Nuestra forma de todo, pensar, dice Romanos, Pablo, sí. ¿sí? Romanos dice, exacto. Si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de De vivir. vivir. Así es. ¿Sí? Y también nos dice, de tal pensamiento del hombre, tal Tal es es su él. corazón. ¿Sí? Ujú. Así es de que sí es muy importante que podamos nosotros llegar a pensar, bueno, cuál es cuál es la cosmovisión que tenemos y de dónde viene, ¿no? ¿Cómo es que nosotros la adoptamos? Tú dijiste algo interesante, ¿no? Y es que de esas experiencias sacamos entonces Creencias. creencias, ¿sí? Y a De veces las nosotros mismos. creencias no De son la- reales, ¿no? Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un potencial, Dios nos ha permitido que podamos desarrollarnos y Él quiere que podamos salir adelante. Sí, referente también a lo que Andrea decía, es importante que nosotros tengamos en cuenta algo. Eh, Tener un plan de acción para vencer esas creencias. Yo creo que una de las cosas que nosotros necesitamos es un plan de acción para vencer esas creencias que nos generan algunos eventos del pasado. Un plan de acción. Espiritualmente hablando, ¿cuál sería nuestro plan de acción? Al levantarnos, primero mirar al cielo. Hay una actividad muy chévere que una vez nos dieron en clase y fue que el profesor trajo un palo de escoba. Entonces nos dijo, alcen este palo con estos dos dedos y miren hacia arriba. Entonces uno miraba hacia arriba y fácil manejaba uno el palo de escoba. Y luego le decía a uno, haga lo mismo mirando hacia abajo. Entonces uno lo hacía, miraba hacia abajo y inmediatamente se le caía el palo. El profesor, el psicólogo que nos daba esa clase, tiene una cosmovisión cristiana. Entonces él nos decía, mire, por eso es importante lo que David dijo, cuando dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que creó los cielos y la tierra. Él nos decía, ¿dónde está el cielo? Arriba. Entonces decía, porque era más fácil manejar el palo de escoba mirando hacia arriba que mirando hacia abajo, porque hacia arriba no se te cae casi, hacia abajo sí.
Entonces él, desde su reflexión, nos decía, es que la solución está arriba. Arriba. Entonces es importante en un plan de acción para derribar esas creencias que no son verdaderas, tener el aspecto espiritual primero. Yo sé que es importante visitar psicólogos, visitar personas expertas en todo este tipo de temas, pero el primer plan de acción es ir a Dios. Ese sería. Ya después ir a un psicólogo con cosmovisión cristiana, ir a personas que te puedan ayudar en el proceso, y ese sería como el escalón. Dios primero, los profesionales, un círculo de apoyo y unas personas que siempre estén diciéndote palabras que animen a seguir adelante. Bueno, me hace recordar el texto de la palabra que dice, si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y creo que el Señor quiere eso. Porque si vivimos alguna experiencia estresante, alguna experiencia que nos causa dolor, que nos causa algunos síntomas, ¿no? Veía por acá que hay respuestas físicas frente al trauma. Por ejemplo, dolores de cabeza, síntomas digestivos, fatiga, aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, sentirse nervioso. Todos son respuestas fisiológicas a esos momentos estresantes. Pero el Señor nos dice que Él quiere revertir eso, ¿no? ¿Qué consejos, pastor, podría tener aquella persona que nos escuche, que tal vez dice, bueno, yo si me doy la tarea de recordar y me causa dolor recordar, tengo esas situaciones, ¿cómo lo puedo revertir? ¿De qué manera podríamos tener la posibilidad, con la ayuda del Señor, de tener esa sanidad? Vamos a tener esos consejos. Antes vamos a ir a una pausa musical y regresamos para finalizar nuestro programa con esos consejos tan prácticos en nuestra vida cristiana. Amén. El tiquete en mano está. En mi Biblia miro cuál es el camino a tomar. La inducción terminará. Casi estoy para zarpar. Tengo prisa, muy pronto será mi cita. Mi ruta se encuentra lista. Veré a mi Salvador. Será el encuentro de mi vida. Estar en su amor me anima. Pensar que entre más se mueva el reloj, al gran viaje yo me voy. Oh, 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 oh. Al gran viaje yo me voy. Mi equipaje casi está. En un viaje sin retorno yo me voy a embarcar al lugar donde Él está. Mi Jesús me espera ya. Tengo prisa, muy pronto será mi cita. Mi ruta se encuentra lista. Veré a mi Salvador. Será el encuentro de mi vida. Estar en su amor me anima. Pensar que entre más se mueva el reloj, al gran viaje yo me voy. Oh, 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 oh. Al gran viaje yo me voy. Oh, oh, oh. Como arena en un reloj, los minutos se terminarán. La espera se terminará. Para ti también boleto hay. Vamos juntos a ese gran lugar. Tengo prisa, muy pronto será mi cita. Mi ruta se encuentra lista. Veré a mi Salvador. Será el encuentro de mi vida. Estar en su
Bueno, regresamos con nuestro programa de Vivir en Conexión Te Hace Feliz y continuamos en esta última parte con nuestro invitado especial, el pastor Anderson Arango, quien nos habla acerca de esos momentos difíciles que podemos llegar a denominar como traumas. Y esta parte es importante porque vamos a ver cuáles son aquellos consejos que podemos recibir que nos ayudan a enfrentar estas situaciones. Sí, consejos prácticos que nos dan la oportunidad de salir, ¿sí? Y de reconocer que hay un presente, hay un futuro que puede ser mucho mejor que ese pasado que vivimos. Así de que adelante, pastor. ¿Cuáles serían esos consejos? Bueno, antes de dar los consejos, yo quiero decirle a los oyentes hoy que nuestro Dios, Jesús, sufrió esas 5 heridas. Él fue traicionado por Judas. Cuando fueron a arrestarlo, Judas lo había vendido. Y me gusta la expresión que Jesús utiliza cuando Jesús le dice, amigo, con un beso traicionas al Hijo de Dios. Se sintió traicionado. Debió doler mucho para Jesús eso. Después fue rechazado. Es increíble saber que muchas de las personas que Jesús sanó, cuando Pilato preguntó ¿a quién crucificamos?, muchos de los que Jesús sanó le dijeron a Pilato, crucifica a Jesús. Eso se llama traición. Abandono. No sé si se acuerda cuando fueron a arrestar a Jesús, quedó solo porque los discípulos se fueron. Lo abandonaron. Se sintió triste. Se sintió triste. La humillación. Yo acá quiero decir algo que tal vez va a sonar fuerte, pero nos hemos acostumbrado a creer que Jesús fue muerto como ven en las películas o como en algunas imágenes se ve Jesús crucificado con una especie de pañal en sus partes íntimas. Los libros de historia dicen que la muerte romana era completamente desnuda. O sea, los que vieron morir a Jesús en su expresión máxima de humillación, porque eso era lo que los romanos querían hacer, que el que estaba muriendo fuera humillado hasta lo sumo. Murió completamente desnudo Jesús. Y bueno, y la injusticia, conocemos que le hicieron un juicio injusto. Entonces sufrió las 5 heridas. Yo quiero que hoy nuestros oyentes sepan que en esas heridas que causaron sus traumas no están solos en la batalla, ya Jesús las sufrió por nosotros primero. Entonces quiero dar hoy 2 consejos prácticos que están en la Escritura. Reitero, no soy psicólogo, pero la Escritura es muy sabia porque es la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 43, versículo 18 al 20 lo siguiente. Isaías 43, 18 al 20. Dice la Biblia, ahora dice el Señor a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Muchas de nuestras vidas es especie de un desierto, ¿no? Pero dice el Señor, yo haré brotar agua ahí. Y esa agua se llama sanidad. Sanidad, sería el primer consejo. ¿Por qué no recordar el pasado? Porque tal vez ustedes y yo tenemos la tendencia de mirar hacia el pasado y mirar hacia el futuro y descuidamos nuestro presente. Referente a esto, una vez iba en Transmilenio y se subió un chico a cantar una canción muy romántica y puso a llorar a una señora. Bueno, no como pastor, a veces pasa de chismoso, ¿no? Me fui y le pregunté, ¿te puedo ayudar? Te veo muy tocada, muy sentida, muy dolida. Y ya sé que esa canción que ese muchacho cantó me trajo un recuerdo muy doloroso de una traición, de alguien que me jugó conmigo. Y bueno, yo empecé a hablar con ella y ella me dijo, y yo le pregunté, ¿y hace cuánto fue eso? Y ella me dijo, hace 17 años. Wow. Una herida que se volvió a abrir. Y posiblemente al otro día escuchó otra canción que le hizo, porque eso suele pasar, ¿no? Uno tiene una relación y pasa por un restaurante y dice, ay, yo acá venía con ella. Entonces te va abriendo heridas. Y yo dije, wow, ¿cómo recordamos tan fácil el pasado, ¿no? Y el futuro, nos vamos allá, no ha llegado, pero también los traumas hacen que veamos un futuro sombrío. Cuando decimos, uy, y si me ascienden, no voy a ser capaz de hacerlo. Y si me dicen esto, no voy a ser capaz. Entonces, el primer consejo, viva el presente.
Por eso Jesús dijo en Mateo 6, ¿no? Cada día trae su propio afán. Jesús no dijo ayer ni hoy. Pelee las batallas de hoy con las fuerzas de hoy y mañana pelea las batallas de mañana con las fuerzas de mañana. El problema es que peleamos en las batallas de mañana con las fuerzas de hoy y nos quedamos sin fuerzas para hoy. Entonces es importante el presente. Dedicamos mucha de nuestra energía A a eso. recordar las cosas Pasadas. pasadas y a preocuparnos por las cosas futuras, pero no dedicamos nuestra energía A vivir el para vivir el presente. A mí me gusta esa palabra del presente, porque el presente tiene varias connotaciones y una de ellas es que es un regalo, hoy. Así es. ¿sí? Entonces debemos disfrutar mucho más el regalo que Dios nos dio, que es el momento de ahora, en este instante. En este instante. ¿Sí? Ya. Qué bueno poder en este instante escribirle a esa persona con la que compartimos nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, y decirle te amo, ¿sí? O decirle gracias, o recordar qué bueno que tenemos esta posibilidad de tener familias. Es de que Así es. es verdad un muy buen consejo el que podamos vivir. El segundo consejo que quisiera dar en esta mañana está en Jeremías 30:17. Mira lo que dice el Señor. Te devolveré la salud, curaré todas tus heridas y vendaré todo lo que te duele. Así tus enemigos te digan, estás destruida y abandonada y nadie se preocupa por ti. Wow. Tremendo. Ahí me pasó la de Amparo Grisales en Me el ericé. programa, me ericé. Leyendo ese texto, yo dije, wow, ¿por qué Dios dice curaré y también vendaré? La palabra curar, pues su misma palabra lo dice, ya se curó. Pero vendar, es que Dios nos conoce tan bien que sabe que hay heridas tan profundas que nos va a costar tiempo para sanar. Pero va a llegar la sanación. Pero por eso Él venda mientras va sanando. Yo creo que hoy debemos entender eso, que Dios quiere sanar. Cuando dice te devolveré la salud, no solo está hablando de salud física, también está hablando de la salud emocional. Porque es que Dios se preocupa por todo el ser. Decía un reformador del siglo XVI, así como nos preocupamos en arreglar nuestro cabello todos los días, ¿por qué no nos preocupamos en arreglar nuestro corazón? Porque somos un ser completo. Y el tercer consejo es, si me lo permite, pastor, es un consejo práctico. Yo quiero que ustedes cojan una hoja hoy y la dividan en 4 partes. Si hoy nos está viendo, coja allí esa hojita, coja un lapicero y divídala en 4 partes. En la primera parte, usted va a colocar el evento traumático que usted cree que hoy le impide dar el 100% en todas las áreas de su vida. En lo emocional, en lo espiritual, en lo familiar, en lo social, en cualquier área. Coloque ese evento traumático con toda honestidad allí en el papel. Segundo, coloque allí la emoción que sintió. Si ese evento traumático le generó una ira, rabia, angustia, desamor, dolor, colóquelo allí. Honestamente, me causó mucha rabia, mucha indignación. Allí plasme esa emoción que sintió. Tercero, la creencia que te generó este evento. Yo al pastor Juan Pablo le debo algo, y es que cuando estuvimos trabajando juntos en la iglesia de Palermo, yo me interesé mucho por algo que él hacía que se llama genograma. Y yo recuerdo que él, pues aconsejamos a la gente y él empezaba a hacer su genograma y yo dije, eso está interesante, me puse a investigar y ahora en cada visita que yo hago eso. Cierta vez empecé a hablar con un chico y bueno, como muchos de nosotros, ¿no? Le pregunté, ¿cómo estás? Y él me dijo, yo estoy bien, sonrió, todo bien. Yo le dije, no, pues yo veo que no estás tan bien. Le empecé a hacer preguntas, le hice allí el genograma y determinamos que el chico estaba siendo abusado sexualmente por su tío. ¿Saben qué? Algo que me pareció muy interesante fue que yo le pregunté, ¿esto qué te ha generado a ti? Porque él lloraba y lloraba y él me decía, pastor, yo no valgo para nadie. Ese evento le generó esa creencia que no valía. Entonces coloca allí esa creencia que te generó ese evento. Y el cuarto ítem de esa hojita que estás haciendo en este momento
es el plan de acción que vas a seguir para derrumbar o derribar la creencia que te generó ese evento. Cuando hagas ese plan de acción, como el consejo que te dimos, primero Dios, inclusive aquí tienes números a los que te puedes comunicar, un correo, si necesitas una asesoría, alguien que te escuche, que ore, pues comunícate con nosotros, aquí estamos para ti. Ese es también parte de un plan de acción. Claro. Y tercero, busca un profesional. Pero saben, después de ese plan de acción vas a hacer una oración y vas a quemar esa hoja. Y mientras se quema esa hoja le dice, Señor, hoy empiezo una nueva vida. Porque Pastor y Andrea, Dios no nos quiere mejores, Dios nos quiere nuevos. Y creo que esos 3 consejos podrían ser muy valiosos para todos. Bueno, creo que ha sido de mucho valor lo que hemos escuchado hoy, muy restaurador, Bastante. que nos enseña y que nos dice que, bueno, somos vulnerables, puede ser que hayamos vivido algún momento difícil, pero todo puede tener una solución, sobre todo en el Señor, y esos consejos son muy importantes. Son muy importantes, así que bueno, si te gustó el programa, si crees que fue importante y que alguien lo necesita, pues compártelo. Recuerda que lo puedes encontrar en YouTube. Vivir en Conexión te hace feliz. Estamos muy felices de que estén con nosotros hoy y les agradecemos por su compañía. Les dejamos un feliz día para cada uno de ustedes y recuerden que vivir en conexión Te hace feliz.